porque esto es un ejercicio que mezcla los contenidos de serie, ¿ya? Para darle como otra interpretación, ¿ya? Se utilizan mucho los criterios de serie. Entonces, por ejemplo, las series de potencia, voy a escribir acá, serie de potencia. A nosotros la serie de potencia lo que uno busca es que dentro de esta serie, aparte del n que es como nuestro valor, nosotros tenemos otro valor que corresponde a la x. Hay una incógnita dentro de la serie. Entonces, por ejemplo, yo les voy a plantear la siguiente serie. Vamos a ir a un ejercicio de n igual a 1 al infinito, donde vamos a tener acá x más 1 elevado a 2n, partido en este caso en 9 elevado a n. Las series de potencia, sí, siempre se resuelven con el criterio de la razón, ya porque la idea es tratar de anular valores. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del criterio de la razón, chicos, siempre nosotros planteamos primero cuál es nuestro a sub n. En este caso, nuestro a sub n va a corresponder al valor tal cual que está dentro de la función de serie. Es decir, acá x más 1 elevado a 2n partido en 9n. ¿Y cuál va a ser nuestro valor a sub n más 1? El valor de a sub n más 1 va a corresponder que en todos los n nosotros vamos a reemplazar el valor de, en este caso, de 1. Es decir, acá va a quedar 2. Lo voy a reemplazar ese n por un n más 1. Partido en este caso en 9, y en ese caso ese n lo vamos a elevar a n más 1, ¿cierto? Es decir, cuando hablamos de a sub n y a sub n más 1, cambiamos todos los valores. ¿Qué es lo que dice el criterio de la razón? Ya, nosotros el criterio de la razón dice que si el límite en este caso de n cuando tiende a infinito va a ser equivalente, ¿cierto? Al a sub n más 1 partido en a sub n. Eso es lo que dice. Entonces, en este caso, ¿a qué va a ser equivalente esto? Es decir, el límite de n cuando tiende a infinito, ¿cierto? ¿Y qué vamos a tener nosotros primero? Tenemos que escribir a sub n más 1, que en este caso a sub n más 1, vamos a trabajarlo un poquito más, esto es equivalente a decir x más 1, 2n más 2, por si acaso, partido en 9 elevado a n más 1, ya que se entienda por qué, porque multiplicamos y distribuimos la multiplicación. Se puede escribir primero la expresión en este caso, que sería x más 1, ¿cierto? Elevado en este caso a 2n más 2, ¿cierto? Partido en 9n más 1. Por lo general yo no lo parto de esta forma. Yo lo que recomiendo que hagan es que lo multipliquen por el valor a sub n, pero dado vuelta, que es el equivalente. Es decir, que acá sería 9, si invierto el valor a sub n, 9 elevado a n, ¿cierto? Partido en este caso en x más 1 elevado a 2n. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué fue, Valeria? Esto lo vamos a poner dentro de un valor absoluto, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Tenemos que trabajar un poquito la expresión. Ya, ¿cómo vamos a trabajar un poquito la expresión? Dirán ustedes siempre. Acá vamos a tener el límite de n cuando tiende a infinito, ¿cierto? Por ejemplo, esta expresión de acá es lo mismo que yo estoy diciendo x más 1 elevado a 2n por x más 1 elevado a 2, ¿cierto? Porque bases iguales se suman los exponentes, entonces yo lo puedo separar de esta forma. Lo mismo puedo hacer yo abajo, puedo tener acá 9 elevado a n por 9, ¿cierto? Que es lo mismo, por en este caso por 9 elevado a n, y acá por ejemplo ese x más 1 elevado a 2n lo voy a dejar tal cual. Entonces ahora, ¿cuál es la idea de esto? Anular términos. De eso se trata la serie, las series de potencia. Entonces, por ejemplo, acá puedo anular este con este, ¿cierto? Finalmente, ¿qué expresión me va a quedar dentro del límite? Me va a quedar acá el límite. Vamos acá. El límite de n cuando tiende al infinito, ¿cierto? En esta expresión va a ser de x más 1 al cuadrado partido en 9 con valor absoluto. Hasta acá, ¿se va entendiendo la parte de series de potencia? Espero que sí. Ya. Por lo tanto, como llegamos a esta parte de acá, la idea de la serie de potencia es nunca matar la parte que nosotros vamos a llamar en este caso
el X nunca hay que matarlo, el X tiene que estar. Las series de potencia trabajan con una definición que es fundamental, ¿ya? ¿Qué vamos a decir nosotros acá? Por ejemplo, bueno, todo esto, si nosotros seguimos bajando esto, no podemos reemplazar el límite en ningún n. De hecho, por eso el límite de eso y el valor absoluto de eso, como acá el valor es positivo, ¿cierto? No va a afectar en nada. Entonces, finalmente el resultado de esto va a ser x más 1 al cuadrado partido en 9. ¿Ya? Sin embargo, tienen que recordar algo que no sé si lo dijeron los profes, pero los radios de potencia, nosotros vamos a trabajar con la expresión x menos a, y eso tiene que ser menor o igual a lo que vamos a llamar el radio. En otras palabras, nosotros tenemos que tratar de que esta expresión que ustedes ven acá, ¿ya? Siempre, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos que tratar de convertir esta expresión en este estilo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, que nosotros, ¿a qué la vamos a partir? Por ejemplo, ustedes dirán, claro, efectivamente, eh, nosotros tenemos el X, cosa como que ustedes lo mirarían y dijesen, claro, no tiene mucho sentido. Pero esto siempre se le agrega el menor y el radio es parte siempre de la base que un uno. Ya eso es, uno lo agrega. Entonces ahora va tomando un poquito más de forma. ¿Cuál es la idea acá? De tratar, que a todo esto yo saqué el valor absoluto lo vamos a dejar nomás, ¿ya? De tratar, no, que no hay que sacarlo, espérenme. Hay que tratar de llegar a un valor que se parezca a esta expresión. Entonces, por ejemplo, o de hecho, más que se parezca, que sea igual. Entonces, por ejemplo, trabajemos un poco esta expresión. Si yo paso el 9 al otro lado, me va a quedar x más 1 al cuadrado y el 9 va a pasar multiplicando. ¿Puedo sacar la raíz? Claro que puedo, ¿cierto? Puedo dejar acá x más 1 al cuadrado menor o igual que la raíz. No, no al cuadrado, me equivoqué. Lo volví a escribir. Ahora sí, x más 1 va a ser menor o igual que la raíz de 9. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser eso? Eso va a ser x más 1 menor o igual que 3. Sin embargo, claro, ahora si lo observo, ahora esto está quedando prácticamente igual. Igualito, 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 igualito. Solamente que, ¿qué va a pasar acá? Bueno, voy a aplicarle ese supervalor absoluto que habla acá. X más 1 menor que 3. ¿A qué va a ser equivalente el A, chicos? Nosotros acá en este contexto, el A corresponde al centro de convergencia y el R corresponde al radio. Entonces nosotros acá a simple vista, para poder dejarlo de esta forma, porque si lo dejamos de esta forma podemos decir con certeza cuál es tu A y cuál es tu R. Entonces en este caso, para yo poder dejarlo de esta forma, yo voy a decir X menos menos 1. ¿Por qué menos menos 1? Porque así se cumpliría esta condición y el radio va a seguir siendo 3. ¿Qué quiere decir eso, por lo tanto, acá? Que ¿cuánto va a ser nuestro A en este contexto? Nuestro A va a ser menos 1. ¿Y cuánto va a ser el radio? Va a ser igual a 3. Díganme si se va entendiendo o no. La idea es siempre dejarlo como esa expresión que le escribí arriba de x menos a menor o igual que 3, menor o igual que el r. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Alex, una pregunta. Cuando tú sacaste la raíz del 9, el menos 3 no tiene nada que ver. Ah, no, si entiendo lo que va. En este caso no, ¿ya? Claro, el valor positivo y el negativo no. En este caso solamente trabajamos con el positivo, Ah, ¿ya? ya, Como estamos en ecuaciones. ya, gracias. Entonces acá vamos a tener x menos menos 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros vamos a hacer acá un grafiquito donde vamos a escribir, estos ejercicios igual son largos, la verdad, quiero pienso todos los ejercicios son largos, donde acá vamos a tener el menos 1, ¿ya? Y nosotros tenemos que sumar desde el radio, desde el centro, que dije, ¿por qué el centro es menos 1? Porque A es igual a menos 1. Del centro hacia acá, ¿cuánto hay que sumar? Tres valores. ¿Por qué tres? Porque el radio es 3. Eso significa que este es como el centro de convergencia. Entonces tenemos que sumar, como el radio es 3, tengo que sumar 3 a la derecha y 3 a la izquierda. Entonces, por ejemplo, si sumo mis 3 a la derecha, ¿cuánto sería al lado de acá? Menos Dos, uno más 2. Y a la izquierda, ¿cuánto sería? Menos 4. cuatro. Claro. ¿Qué significa eso, chiquillos? Que nosotros lo que estamos diciendo acá es que el valor que puede tomar X para que la serie converja, porque eso es lo que nosotros realizamos, puede ser
de -4, en este caso, al 2 positivo. Es decir, todos esos valores puede tomar el X, ¿qué X? El X que estaba acá en la serie original, en esta serie, para que la serie converja. Pero ¿qué pasa ahora? Que nosotros tenemos que saber, y de eso se trata este tipo de ejercicio, ahora nosotros tenemos que identificar, porque nosotros pusimos corchete abierto, pero nosotros no sabemos, y de eso este es el último paso de la serie de potencia, tenemos que identificar si cuando es -4 o cuando es 2 es corchete abierto o corchete cerrado. ¿Cómo vamos a saber si es corchete abierto o corchete cerrado? Corchete abierto es si diverge, porque significa que ese valor no lo tomaría, y corchete cerrado sería que converge. ¿Se entiende? Para que vean cómo entiendan la lógica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con series de potencia en teoría? Es descubrir qué valores tiene que tomar el X que nos habla, es decir, la incógnita que nos habla la serie, para saber qué converge. Es decir, en este valor, en este caso, al resolver esto de esta forma, ¿qué valores puede tomar desde -4 a 2? Pero ahora tenemos que saber qué pasa cuando el X es igual a -4 y qué pasa cuando el X es igual a 2, porque ahí va a ir variando. Y aquí, cuando hacemos este análisis, utilizamos todos los criterios de serie existentes. Vamos por parte entonces. Entonces se entiende por qué vamos a hacer el análisis acá, porque nosotros tenemos que saber si eso realmente va con corchete abierto o realmente va con corchete cerrado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá vamos a partir acá diciendo si el primer valor, si el X es igual a -4. ¿Ya? Por lo tanto, la serie va a ser en este caso desde n igual a 1 al infinito. Nosotros dijimos que era equivalente a decir x más 1 elevado a 2n, partido en este caso a 9 elevado a n, ¿cierto? Si nosotros aplicamos acá, resolvemos la serie, que es de n igual a 1 al infinito, ¿cierto? Reemplazo el valor de acá de -4, -4 más 1 va a ser equivalente a que estuviésemos diciendo -3, 2 elevado a n, partido en 9 elevado a n. Entonces nosotros ahora tenemos que analizar la serie a ver qué nos sirve. Por ejemplo, ¿por qué método? Si yo observo esto tan bonito, de hecho acá podría trabajar un poco más la serie. -3 al cuadrado va a ser 9 elevado a n y acá abajo va a seguir siendo 9 elevado a n. Por lo tanto, si de hecho vamos más allá todavía, ¿cierto? N igual de 1 al infinito y eso es igual a 1. ¿Ya? ¿Qué significa? Que no sé si sus profes se lo... Hoy se ve el 1, no, parece que no. Ah, no, sí está. ¿Qué significa que nos dé 1? Si nosotros aplicamos el criterio de divergencia, ¿se acuerdan que el criterio de divergencia es el límite de n cuando tiende a infinito de la serie? En este caso, ¿cuál es su a sub n? 1. Si yo le aplico el límite, ¿cuánto me va a dar? Obviamente va a seguir siendo 1, ¿cierto? ¿Y qué pasaba si el valor, el valor no es igual a 0? ¿Qué ocurre con la serie? Materia fresquita esto, ¿no? Diverge o no. Diverge. Eso significa, en otros casos, en otras palabras, que está bien que tengamos el corchete abierto, me puse inclusive, abierto, abierto ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso, como la serie diverge, no lo va a tomar. ¿Me van siguiendo? ¿Se van entendiendo, chiquillos? Si me hubiese dado converge, se cierra el corchete, ¿ya? Eso ocurre con -2. Veamos qué sucede ahora. Si el x toma el valor, ¿cuál sería el otro valor? Si x es igual a 2. Entonces, en este caso, si el x es igual a 2, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener acá la serie, ¿cierto? Que va desde n igual a 1 al infinito. En este caso de x más 1 elevado a 2n, ¿cierto? Partido en 9 elevado a n. Esto va a ser equivalente a decir la serie, ¿cierto? Que va desde n igual a 1, 2n, voy a reemplazar el valor de 2 que me va a dar, acá si reemplazo el valor de x que es 2, va a me dar 3 elevado a 2n partido en 9n, lo cual va a ser equivalente a tener también 9n partido en 9n, lo cual es igual a 1, ¿cierto? Que en teoría va a ser lo mismo que nos pasó en la serie anterior. Que por lo tanto, ¿qué pasa ahí? Di, di, Diverge. di, diverge. Por lo tanto, efectivamente, el radio de convergencia de esta serie, eh, digamos, la respuesta acá sería, vamos a escribir acá la respuesta como esta parte acá. Respuesta. Por lo tanto, el intervalo
el intervalo más grande. ¿Cómo se llama ese criterio parte en el cual al ser distinto de cero diverge? El, el criterio general de la convergencia. Si tú aplicas el límite, a cualquier a cualquier serie, si el límite te da igual cero, la serie converge automáticamente. Si el límite te da distinto de cero, la serie diverge. Entiendo. Ya, entonces, el intervalo en donde la serie converge, más grande en donde la serie converge es, digamos que ir acá de -4 a el 2. De esa forma. Si no hubiese dado converge, hubiese cambiado el corchetito a cerrado. ¿Se va entendiendo, chiquillos? ¿Esto se entendió, series de potencia? ¿Lo captaron? Alguien me preguntó algo, parece. Dice, ¿por qué arriba de la sumatoria es 2n? ¿Por qué 2n? Porque el enunciado del ejercicio lo plantea acá como x elevado más 1 elevado a 2n. Entonces nosotros reemplazamos en el enunciado original el valor de... El valor, por ejemplo, acá, el x, si lo estamos probando con x cuando vale 2, entonces sería 2 más 1, 3 elevado a 2n. Me preguntan igual cómo sacaste... eh, ¿a qué se refiere? ¿Por qué no Ah, ya, 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 ya. Fue un error mío, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Sí, esto es un error mío, un error mío. Perdón por confundirlos. Yo estaba pensando en 2n, sí, infinito. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Se me traspapeló. Eh, Acá me preguntaban igual por qué nosotros decimos que es -4, porque nosotros el A, recuerden que que nosotros el A lo armamos con esta expresión que tenemos acá. Siempre tenemos que tratar de trabajarlo de esta forma. El A va a corresponder en este caso al centro de convergencia. El centro de convergencia es -1. Y el radio, al igual que el radio en el círculo, desde el centro al otro extremo tienen que haber 3. -1, acá -1 más 3 es 2. Por eso el otro extremo es 2. Y lo mismo acá, de -1, bueno, en este caso va a ser -3 al otro lado, ¿cierto? Si de -1 le resto -3 va a ser -4. Por eso nosotros identificamos que es -4 y 2. ¿Pero por qué? Porque el radio y el centro nos dan de esa forma. Espero que se entienda. Eh, ya. Yo igual creo que voy a subir durante estos días. Tengo repositorio entiéndase repositorio como videos grabados de muchas series de potencia. Se puede tratar de, porque tengo como de la PEP 2 subió en canal de YouTube del año pasado de más de 3, pero esa PEP 2 entró otras cosas, entonces que no les van a servir mucho. Voy a tratar de ir cortando videos y ir subiendo como exclusivamente lo de radio de serie para que lo repasen, ¿ya? Porque igual, por ejemplo, tengo la pauta de la PEP del año pasado, creo. A ver si la tengo por acá. No sé si prefieren ver otro de radio serie o pasamos el tiro ¿cómo se llama esta cosa? A arco. O sea, claro, al longitud de arco. O hagamos el de longitud de arco y en base al tiempo después, los que quieren, si quieren que se queden, pueden quedarse a ver el de otro más de series de potencia. Eso mejor. Ya. Entonces acá, chicos, por ejemplo, eh, nos piden determinar la longitud de la circunferencia de radio tanto, tanto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros aquí? Por ejemplo, me dicen que vamos a tener que X va a ser igual a R por el coseno de T. Ya estamos en longitud de curva paramétrica. Y nos dice también que el I va a ser igual a R por el seno de T. Y me dicen que esto va a ser desde 0 menor o igual que t, y esto menor o igual que 2pi. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos están pidiendo? Que calculemos a cuánto corresponde la circunferencia que recorre en este caso desde 0 a 2 teta. Por eso siempre nos definen ahí el valor. Entonces, lo que dice la definición para obtener la longitud de curva siempre va a ser igual en este caso va a ser igual a decir desde 0
a 2 teta, ¿ya? La integral, siempre definida por los valores que nos dice que toma, y en este caso equivale a la raíz, en este caso, de dx partido en dt al cuadrado, más la derivada, ¿cierto?, de i con respecto a la variable t2 con respecto a dt. Bueno, el dt se refiere acá al que está afuera por respecto a la integral. Entonces, claro, si nos damos cuenta, claro, efectivamente suena como súper ambiguo todo esto a simple vista, ¿cierto? Como que bien feo. Entonces, por ejemplo, vamos por partes, ¿ya? Es decir, lo primero que vamos a hacer acá, vamos a encontrar la derivada de cada valor. Por ejemplo, si busco la derivada de x con respecto a dt, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el x acá corresponde a r por el coseno de t. ¿Cuánto es la derivada? Porque estamos derivando con respecto a t. ¿Cuánto es la derivada del coseno, chiquillos? La derivada del coseno, no la integral. Menos Menos, seno. Menos seno. entonces, menos seno por r va a ser, en este caso va a ser equivalente a decir menos r, porque el r no lo toco, seno, seno de t, ¿ya? Ese va a ser el valor. Luego vamos a tener acá la derivada de i con respecto a dt. Entonces ahora, ¿cuánto es la derivada del seno? Coseno, ¿cierto? Entonces esto va a ser r por coseno de t. Listo, tenemos la derivada Liz Taylor. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando queremos buscar el valor? Tenemos que buscar ahora, tenemos que sumar, primero elevar al cuadrado cada una, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, ¿con qué nos vamos a encontrar? Por ejemplo, acá, nosotros nos vamos a encontrar con... vamos por parte. Va a ser dx partido en dt al cuadrado más di por dt al cuadrado. Entonces, si ahora yo sumo esta expresión, es decir, voy a tener menos r seno de t al cuadrado más r por el coseno de t al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto nos va a dar esta cosa? ¿Cierto? Tenemos que tratar de trabajarla. Por ejemplo, en la parte, claro, en la primera parte, ¿qué nos va a dar acá? Por ejemplo, recuerden que acá esto se está multiplicando, entonces cuando yo los tengo elevado al cuadrado, tengo que elevar cada uno de los términos al cuadrado. Entonces, por ejemplo, acá, menos r al cuadrado va a ser lo mismo que yo diga menos por menos, entonces va a ser equivalente a decir, entre comillas, no entre comillas, r al cuadrado positivo, ¿ya? Por en este caso, ¿cuánto va a ser seno al cuadrado, seno de t al cuadrado? Va a ser seno por seno al cuadrado de t. Más, en este caso, r coseno al cuadrado va a ser en este caso r cuadrado, ¿cierto? Por coseno cuadrado de t, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, si nosotros factorizáramos esta sheet, ¿cierto? Si yo factorizo por r cuadrado, que es lo que tienen en común ambos, que sería seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. ¿A cuánto equivalente el seno más el coseno? A 1, queda solo un r cuadrado. Bien. Hermoso. Entonces, ¿cuánto nos dio la suma? R cuadrado. Entonces, y recordar que si esto es lo clave, chiquillo, es ir paso a paso. Si no hay otra cosa. Paso a paso, ir haciéndolo a poquito, con calma, tranquilito por las piedras, ¿cierto? Entonces ahora, lo que a nosotros nos falta, ¿cierto? Es aplicar la longitud, que la longitud iba a ser equivalente a decir que nosotros dijimos desde 0, ¿cierto? A 2 pi, ¿cierto? En este caso, de la raíz de r al cuadrado, porque eso nos dio, recuerden que estábamos resolviendo todo, con respecto a dt, ¿cierto? Entonces, en este caso, si nosotros resolvemos la expresión, ¿cierto? Recordar que la expresión está con respecto a la constante t, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros acá? Por ejemplo, si lo trabajáramos un poquitito. Por ejemplo, yo siempre les digo que las integrales lo mejor es trabajarlas como digamos, como cuando tienen raíces, perdón, trabajarlas con el exponente fraccionario. Entonces, en este caso,
esto va a ser equivalente a que estemos diciendo r al cuadrado, ¿cierto? Elevado a qué cosa? A un medio, ¿cierto? Porque la raíz cuadrada siempre es elevado a un medio. Entonces, ¿qué me va a quedar acá con respecto a dt? Si yo digo, de hecho acá, ¿qué me va a quedar? Porque se acuerdan que cuando tengo exponente del exponente, ¿cierto? Se multiplican. Entonces, si yo multiplico esos dos, ¿qué va a pasar? Se va a anular el 2 y les va a quedar el r guachito, ¿cierto? Es decir, les va a quedar acá desde 0 a 2 teta el r, y esto es con respecto a dt. Y el r entonces acá está tomando como la forma de una constante, ¿cierto? Entonces, ese r, porque recordar que el diferencial de integración es el t, no el r. Entonces, este r perfectamente yo lo puedo sacar adelante, y acá voy a dejar solamente desde 0 a 2 teta de t. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser la integral de eso? Teta. O ¿Teta sea, o t? T. Entonces, r va a ser igual, en este caso, a decir, la integral va a ser el t, ¿cierto? Y va a ser desde 0 a 2pi, ¿sí? Lo cual en este caso, si nos damos cuenta, ¿cierto? Va a ser r por, primero acá va a estar, el t lo reemplazo primero por 2pi, y el otro caso va a ser por 0, ¿cierto? Lo reemplazo tal cual. Por lo tanto, finalmente, el área va a ser equivalente, acá r, ¿cierto? Esto nos va a dar 2pi, el área, perdón, la longitud de curva va a ser equivalente a decir 2pi r. Y así se deja el resultado expresado. ¿Se entendió, chiquillos? Clarito como el agua. Easy peasy va a sacarse un 7. ¿Quieren que veamos otro de estos mismos? Como son cortitos, igual me demore poco. O sea, poco. ¿Voy a hacer otro, por favor? No. Como lo pediste tú, Diego, no. Ah. Ya, vamos a hacer otro. Oh, que está haciendo frío. Ya. Lo único que mufió fue la coordenada polar. La coordenada polar me dejó. Ya, vamos a hacer otro. Ya. Este creo que no sé si lo habré hecho en ayudantía. Bueno, si lo hice en ayudantía ya pasó harto tiempo. Eh, Ya, obtengan la longitud del asteroide. Sí, creo que esto sí lo hice en ayudantía, pero bueno, si no se acuerdan, da lo mismo. X es igual a decir acá el coseno al cubo. No, coseno al cubo, ahí sí. De t. El i va a ser en este caso equivalente a decir el seno también al cubo. El seno al cubo de t. Y en este caso va a ser desde 0 menor o igual al t, y eso menor o igual que 2pi. ¿Cierto? Entonces, acá, ¿qué es lo bueno? Tenemos claramente identificado cuál va a ser nuestro x, nuestro y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es encontrar la derivada de x con respecto a dt, y después la vamos a elevar al cuadrado. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cuánto va a ser la derivada en este caso? Esta derivada sería una regla de la cadena, ¿cierto? ¿Por qué sería una regla de la cadena? Porque acá tenemos una expresión que es el coseno, pero aparte está elevado a un número, en este caso que cumple otra función. Entonces, ¿cuál sería el resultado acá si nosotros elevamos? O sea, a todo esto porque aparte tenemos una constante que es t, ¿ya? Y estamos derivando con respecto a otra variable. ¿Cómo sería acá la derivada? O sea, la derivada sería, porque, 3 no sé si coseno cuadrado, ¿no? claro, lo primero sería derivar esto como 3 coseno cuadrado, pero aparte ya lo derivaríamos como si fuese x al cubo, ¿cierto? Como lo pasamos adelante. Pero aparte vamos a tener que, tenemos aparte una dentro, que es la del coseno, entonces esto va a ser equivalente a decir 3 coseno cuadrado de t. ¿Y cuánto? ¿Por qué tenemos que multiplicarlo? Por la derivada de qué cosa. ¿Cuál sería la derivada interna? El ¿Del coseno. coseno? ¿Y cuánto le Menos deriva seno, el coseno? entonces. Menos seno. Súper bien, Paula. Te siento. Eh, entonces acá, esto lo vamos a elevar al cuadrado, ¿cierto? Después lo vamos a elevar al cuadrado. Primero vamos a sacar las dos derivadas. Entonces acá va a ser la derivada de y con respecto a dt al cuadrado. Y acá es lo mismo, pues. Ahora va a ser primero 3 seno al cuadrado de t,
¿Y cuánto es la derivada del seno? La derivada del seno es coseno, entonces va a ser coseno de t, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces, vámonos acá a elevar al cuadrado primero esta parte de acá, como se están multiplicando, ¿cierto? Por ejemplo, en la primera parte se supone que acá todo se está multiplicando, entonces primero elevamos el 3 al cuadrado, que va a ser 9. 9. Después el coseno al cuadrado va a ser coseno a la cuarta. Coseno a la cuarta de t, porque ahí se toman en común como 2 elevado a 2, ¿cierto? Va a ser 2 por 2, 4. Y en este caso, como es menos seno, negativo por negativo, nos va a dar seno al cuadrado de t, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer acá abajo. ¿Cómo va a ser la expresión? Primero vamos a tener acá 3 al cuadrado, ¿cierto? Va a ser 9. Lo mismo va a pasar acá, seno a la cuarta de t, por en este caso, el coseno al cuadrado de t. Es decir, vamos elevando cada término al cuadrado. ¿Se va entendiendo, chicos, hasta acá? El resto, clarito, clarito. ¿Qué significa ese mono? Estoy ausente. Ya. Por lo tanto, vamos a hacer ahora la suma dentro de la raíz para obtener la longitud y al final aplicamos la integral, ¿cierto? Sí. Entonces acá, ¿qué vamos a obtener nosotros? Vamos a sumar, primero lo vamos a sumar todo. Primero vamos a tener acá el... A ver. Sí, vamos a pedir primero, acá vamos a sumar, va a ser primero dx con respecto a dt al cuadrado más di con respecto a dt al cuadrado. Saca dx al cuadrado nos dio 9 coseno a la cuarta de t más seno cuadrado de t más 9 seno a la cuarta de t por el coseno a la cuarta de t. ¿Cierto? Entonces, en este caso, la idea siempre tratar de trabajar con esta expresión del coseno al cuadrado más el seno de 1. Entonces, ¿acá qué podríamos hacer nosotros? ¿Se podría? Factorizar por el 9. Sí, podríamos partir por ahí, o podríamos... Sí, por el 9, totalmente. Sí, primero vamos a sacar el 9 adelante. Después que podemos sacar que tienen en común ambas, podríamos sacar que ambas tienen en común el más chico sería el coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado. Alguien me hizo una pregunta, la voy a responder al final porque hay una duda como de bien arriba. Entonces ahí respondo la duda, voy a volver a explicar de nuevo. Después, ¿por qué vamos a factorizar? En este caso, sería por el seno cuadrado, ¿cierto? Por seno cuadrado de t. Entonces ahora, ¿qué vamos a decir nosotros? Cuando factorizamos, por ejemplo, el primer término, ¿por cuánto teníamos? Bueno, va a ser por 1, no lo vamos a escribir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a ver, para que se entienda, esta expresión que está acá, ¿cierto? ¿Cuánto le falta para que sea igual a esta expresión? Si nos damos cuenta, está el 9, está el 9. Coseno Está el cuadrado nomás. Bien, coseno cuadrado. Falta solo el coseno cuadrado de t porque se cumple que ya está el seno cuadrado de t. Entonces ahora agregamos el más. Y ahora, a esta expresión que está acá, El seno cuadrado. ¿qué le falta solamente? El seno El cuadrado seno para ser cuadrado. igualito. Entonces acá, seno cuadrado de t. ¿A qué equivalente esto? 1. 1. Hermosamente 1. Entonces, ¿a cuánto va a ser equivalente la suma? A decir 9 coseno cuadrado de t por el seno cuadrado de t. Ahora, ¿qué falta? Estamos acá, ahora nos falta aplicarle la raíz. Vamos por partes, si esto hay que ser bien metódico. Partiendo de t al cuadrado más di con respecto a dt al cuadrado. Entonces ahora aplicamos la raíz a 9 por coseno cuadrado de t por seno cuadrado de t. Entonces nosotros cuando tenemos una multiplicación, chiquillos, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros acá? Como se están multiplicando los términos, yo puedo encontrar la raíz de cada uno, ¿cierto? Separarla. Claro, podría separarlo así como decir 9 por la raíz del coseno cuadrado de t por la raíz del seno cuadrado de t. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿a qué sería equivalente?
acá sería 3, el coseno cuadrado se muere, me va a quedar 3, ¿cierto? Coseno, Coseno de t, y acá el seno cuadrado se muere y me va a quedar por el seno seno de de t. t. Hermoso. ¿Cierto? Entonces, finalmente, ¿cuál va a ser la expresión? 3 coseno de t por seno de t. ¿Sí? Finalmente, ¿qué me va faltando acá? Aplicar la integral, que la integral a nosotros nos decía que iba a ir desde el 0 a, en este caso, de seno a 2pi. Sí. Entonces acá la longitud va a ser desde el 0 a 2pi, ¿cierto? Y aplicamos nuestra variable que va a ser 3 en este caso, coseno de t por el seno de t, ¿cierto? Lo cual acá ¿qué nos convendría hacer para poder resolver a simple vista? ¿Por qué método? ¿Cuál de estas quedan positivo cuando uno le hace sustitución? ¿El coseno o el seno? ¿El seno? El seno, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra sustitución? Sea u igual al, Seno de t. o al coseno. Ah, el Porque, coseno para que. porque, claro, si decimos coseno de t, ¿cuánto va a ser la derivada del coseno? Menos seno. Ah, seno, seno. Seno, ¿cierto? Seno de t. Entonces, ahora, bueno, ¿qué nos quedaría acá? Ahí me perdí. No. La integral desde, bueno, podemos sacar el 3 adelante. En este caso, un segundito. De 0 a 2pi. Y el coseno de t, entonces acá nos va a quedar, en este caso, ahí esto es con respecto a dt. Aquí me falta algo importante que es el diferencial de t, perdón. Ahí sí. Entonces, acá hay que dejar todo en función de u. Entonces acá va a ser el coseno de t es, ahí estamos, no había cachado, u por, ¿cuánto es la integral del seno de t con respecto a dt? Va a ser du, ¿se entiende? Entonces ahora dejamos todo en función de eso, y esto yo lo puedo integrar como la más simplecita de todas, pues, ¿no? Que aquí va a ser equivalente. ¿Cuál es esa integral? La integral de u. U. ¿U al qué? U al cuadrado partido en 2. Y acá algo importante que me faltó. Esto tiene que cambiar porque aplicamos integral. Entonces acá va a ser, ¿cuánto es el coseno de 2 teta? Porque tenemos que reemplazar acá, este nuevo integrando va a ser equivalente a que reemplacemos el valor de 2 teta como integral Quedaría en definida. 1, ¿no? 1, ¿cierto? Confío en Sí, ti. Ya. sí, confío en Y 1. el coseno de 0, ¿cuánto es? 0, ¿o no? ¿0? Creo que no, espérame. Déjame hacerlo. 1. ¿1 De igual? 1. 1. Ah, ya. Entonces acá, Puede ser 1, porque ahí la integral daría 0. si eso estoy pensando. Sí, pues no, no podría ser uno. ¿El coseno de 0? Da 1. No, no, sí te creo que pues, pero no como en el Seno de ejercicio. 2 pi. Coseno de 0. A ver, déjenme ver acá. Claro, acá en el ejercicio lo mantienen igual como 0 porque no puede ser 1. Entonces, dejémoslo como 0 tal cual. Claro, entonces si fuese 0, ahí podríamos decir que el valor va a ser 3. En este caso, reemplazo el valor de el primero, 1 partido en 2, y el otro, suponiendo que es 0, va a dar 0. Entonces, efectivamente, este nos va a dar 3 por 1/2. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el resultado acá? Va a ser 3 3 medios medios. positivos. 3 medios.
es el resultado. Esto, de hecho, bueno, estaba viendo acá en la pauta que efectivamente dice que se mantiene igual como 0 nomás. Entonces, si llegase a pasarle 1 de 1, lo dejan como 0 nomás. ¿Se entendió? Este era un poquito más difícil, pero siempre el mismo método. Alguien me preguntaba más arriba. Por ejemplo, acá lo que tenía difícil que era que tenía acá una regla de la cadena metido entre medio. Entonces, por eso tal vez podría tender a confundirse, ¿ya? Que por qué era regla de la cadena, porque el coseno elevado al cubo yo lo puedo, al momento de derivarlo, lo puedo derivar como elevado a 3, es como si fuese una expresión de x elevado a 3. Yo si tuviese esa expresión, yo la derivaría y diría, claro, 3x al cuadrado. Pero ¿qué pasa acá? Que no es un x, pues es un coseno. Entonces, por eso, la derivada, digo, claro, es regla de la cadena. Puedo derivarlo de esa forma, como lo hice acá, pero tengo que también derivarlo por la interna, que la interna sería la expresión que no debiese estar ahí para que fuese originalmente el otro. ¿Se entiende? Por lo mismo también hicimos acá, aplicamos regla de la cadena, porque claro, derivamos de esa forma, pero adentro también lo volvimos a multiplicar por la interna. ¿Se entendió, chiquillo, el ejercicio? Van a quedar máquinas. Sí, Alex, consulta. Entonces no es necesario que tenga un R. No, no es necesario. Si no, es que ya a veces cuando ya, si el R no llega al final, hay que sacarlo. Por ejemplo, en este caso no llegó al final, pues. Entonces, como el caso anterior que sí llegó al final, se puede ir eliminando con el pasar de la ejercitación. Ya. Y siempre esa fórmula de la integral y Sí, la siempre, raíz, todo, ya. sí, siempre esta fórmula, no hay que olvidarla. Bueno, esto va a depender según cómo se los define el enunciado, pero en realidad lo clave está que aplicarlo en ordencito y están al otro lado, para que lo Y esto tengan es clarito. longitud de curva o Sí. longitud de arco. Es que es lo mismo en teoría. Longitud de arco, por ejemplo, acá yo le hice recién un arco que era un asteroide, ¿ya? Pero en teoría es como lo mismo, ¿ya? Ah, ya. Clarito el resto, dedito arriba. Ya, hermoso. Con eso estaríamos listos. No sé si quieren ver uno más podría ser de radio de serie, pero ahí totalmente opcional los que quieren se quedan o no, no sé. Si alguien tiene que irse a almorzar, uno corto. Pero con esto ya estaríamos ready. Ya, vamos a ver un último de radio de serie, obviamente total opcional. Si alguien tiene que irse, se va después de la grabación, ¿ya? Eh, Vamos acá con radio de serie. Déjenme buscar el ejercicio. Eh, Déjenme estoy mirando acá. Los valores. Este ejercicio. Ya, vamos a hacer otro ejercicio que de series de potencia distinto. Esto es de una vez pasada, ¿ya? Que dentro de, porque ya las series de potencia tienen una incógnita, acá nos piden otra incógnita, ¿ya? Vamos por ejemplo, dice, considere la siguiente serie de potencias con A una constante. Y nos plantean la siguiente serie. Este va a ser desde n igual a... ¿verdad? Esto es un distractor o no? Sí, porque va lo mismo que sea n igual a un distractor totalmente. Dame un segundito. Sí. Está bien larga esta cosa. Denme un segundo. Estoy viendo una cosita. Ya. Si no estamos bien. Queda medio largo, pero no importa. Dame un segundito. Lo perdí, ¿dónde lo dejé? Sí, está. Ya.
Nos dice la siguiente serie que va desde n igual a 0 al infinito, ¿ya? A veces los profes les van a poner acá otros valores, les pueden poner 5 3 pero es un distractor nomás, ¿ya? Porque en realidad como van hacia el infinito, son las sumas infinitas, es totalmente un distractor. Acá nos van a poner menos 1 elevado a n por ax más 2, ¿ya? Partido en este caso el ejercicio en n al cuadrado. ¿Qué ocurre acá? Nos dice encuentre los valores de A para que la serie tenga radio de convergencia R igual a un medio. Vean la pregunta. Dice encuentre. Es una pregunta totalmente distinta. Después también va a tener una parte B. Encuentre los valores. Encuentre los valores de A para que la serie tenga radio de convergencia. Para que la serie tenga radio de convergencia. Tenga radio de convergencia R igual a un medio. Ya. Siempre esto, como les digo, siempre criterio de la razón. Después hay una parte B, ¿ya? Que en base a los valores encontrados en A, determina el intervalo de convergencia de mayor amplitud. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, acá, ¿qué pasa, chiquillos? Si se dan cuenta, ya tenemos una incógnita. Tenemos el N y aparte acá nos agregan un A, que tenemos que encontrar y nos dan un valor. Esto también es muy típico de PEP, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá lo primero que tenemos que hacer, también vamos a aplicar el criterio de la razón. Siempre se aplica el criterio de la razón. Entonces, acá nuestro A sub n va a corresponder a decir el valor tal cual, menos 1 elevado a n, ¿cierto? Por este caso, ax más 2 elevado a n, partido en n al cuadrado. Así se lo expresa el enunciado. Entonces, Alex, dígame. ¿por qué criterio de la razón? Esto no es alternante. No, no, pero para resolverla siempre las series de potencia, sí, obviamente el criterio a simple vista parece es alternante. O sea, es alternante, pero cuando nosotros buscamos los valores para saber si, ¿te acordás que definimos una vez el radio como los corchetes? Ahí ya tendríamos que, una vez que ya tenemos el valor de A y de X, podemos aplicar serie alternante para resolverla. Pero siempre el primer Ah, paso en la serie ya. de potencia, resuélvanlo siempre por criterio de la razón. Ok. Acá va a ser menos 1, lo voy a cambiar por n más 1, ¿cierto? Si todos los n los cambio por n más 1, acá va a quedar ax más 2, y el n va a quedar n más 1, y abajo me va a quedar n más 1 al cuadrado. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a aplicar acá el límite de n cuando tiende a infinito, ¿cierto? Del valor absoluto, y siempre primero va el a sub n más 1. Entonces acá esto va a ser equivalente a decir menos 1 n más 1, ¿cierto? Por ax más 2 elevado a n más 1, ¿cierto? Partido en n más 1 al cuadrado. Y yo les decía que esto siempre hay que multiplicarlo, para no hacerlo como división, multiplicarlo por el valor a sub n invertido. Entonces en este caso va a ser equivalente a decir n al cuadrado, ¿cierto? Partido en este caso en menos 1 elevado a n por ax más 2 elevado a n. ¿Sí? A mí me gusta hacerlo ahí bien paso a paso, así que tal vez algunos ya empiezan a eliminar el tiro, me gusta ir bien paso a paso porque sí. Por ejemplo, acá esto va a ser equivalente a decir, por ejemplo, acá va a quedar menos 1 elevado a n por menos 1 elevado a 1, que lo voy a escribir acá, menos 1, por acá a x más 2 elevado a n por ax más 2 elevado a 1. ¿Se entiende? Porque como se están sumando, yo puedo separar esos exponentes. Bueno, y la parte de abajo la voy a dejar tal cual, o sea, la puedo dejar como, en este caso, no, dejarla como n más 1 al cuadrado, porque a simple vista no hay nada que lo anule. Podría dejarlo como 2n más 1 por n más 1, pero no. Y acá, por ejemplo, bueno, la parte de arriba se mantiene tal cual. Acá el menos 1 elevado a n se mantiene tal cual, pero acá el ax más 2 también se mantiene tal cual, no hay mucho que hacer. Ax más 2 elevado a n. Entonces acá, por Alex, ejemplo, ese n más 1 al cuadrado no puede ser n cuadrado, de nu- así como desarrollarlo como binomio. no, la ideal no, en este caso no. Ya. Mira, de hecho se me, porque menos mal me dijiste porque se me pasó a, ahí.
Entonces ahora lo que tenemos que hacer nosotros ahora, anular S con S, ¿cierto? Este con este, y ¿qué nos va quedando? Veamos qué nos va quedando. Eh, claro, arribita nos va a quedar el límite de n cuando tiende a infinito. Vamos a tener acá valor absoluto, ¿cierto? Y acá menos 1 por n cuadrado nos va a quedar menos n cuadrado, y vamos a multiplicarlo por este valor que está elevado a 1, que es decir, entre comillas nos va a quedar, claro, menos n cuadrado. Ah, claro, es que efectivamente, denme un segundito, que este menos 1 está con este, entonces nos va a quedar primero menos ax cuadrado, y claro, por ese nos va a quedar todo en negativo. Va a quedar como, escribirlo, ¿no? Menos x cuadrado, pongámoslo ahí, ax más 2. Teoría agrupé nomás. Y abajo nos va a quedar n más 1 al cuadrado. Es decir, vamos ordenando a poco. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros acá? Lo que dice el radio de series, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que hacer en este caso, y que podemos hacer, la idea es siempre sacar la parte que acompaña, dentro de cuando llegamos a esta parte, sacar lo que acompaña en este caso al valor que contiene la x, es decir, si se está multiplicando, nosotros podemos sacarlo adelante de forma libre. Sí se podría, la persona que me está preguntando, pero vamos a llegar a eso, ¿ya? O sea, es que tenemos que hacer otra cosa acá más que trabajarlo de esta forma, más que trabajarlo como tratando de eliminar. Por ejemplo, acá el ax más 2, como se están multiplicando todos estos valores, ¿ya? Recordar que acá, déjenme que quede más bonito porque si no se va a perder. Recordar que teníamos el menos x cuadrado, que igual estaba multiplicando ese menos ax más 2. Entonces acá lo que nosotros podemos hacer, como se está multiplicando, yo puedo, y esa es la idea de esto, que es súper raro, pero para que se haga la idea, yo puedo sacar adelante, en este caso, el menos ax más 2 con valor absoluto, y dejar adelante el resto de la expresión, ¿ya? Es decir, en este caso, de hecho me llevé yo el negativo. Dame un segundito, chiquillos, que claro, el negativo se lo va a llevar este. Vamos por partes. Voy a hacer un recordatorio porque hasta yo me confundí. Menos 1 por n cuadrado va a dar menos n cuadrado, y el ax cuadrado más 1 lo dejé ahí. Entonces ahora yo lo que voy a sacar, como se está multiplicando todo esto, voy a sacar el valor absoluto adelante como una constante, porque estos son constantes. Si se dan cuenta, a y x son constantes que tenemos que descubrir. Entonces yo lo puedo sacar adelante como una constante toda la expresión, pero me llevé el signo negativo. Eso fue nomás. Entonces ahora, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el límite de n cuando tiende al infinito, y ahora me va a quedar de n cuadrado partido en n más 1 al cuadrado, ¿ya? Entonces acá, bueno, a simple vista, de hecho, podríamos aplicar las propiedades del límite cuando tiende a infinito, que en este caso como o L'Hopital, qué sé yo, pero yo recomiendo acá, por ejemplo, la expresión más grande de este, de hecho, si lo trabajo, me quedaría como el límite de n cuando tiende a infinito, de acá n cuadrado, y esto es lo mismo que diga primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, no sé si se acuerdan ustedes que como tienen el mismo grado de expresión, es decir, n cuadrado, cuando tienen igual grado el numerador, igual grado el denominador, cuando el límite tiende a infinito, el valor del límite va a ser equivalente a dividirlo en el coeficiente que acompaña a los grados mayores. Es decir, ¿qué acompaña el n cuadrado acá? Un 1. ¿Qué acompaña al n cuadrado acá? Un 1. ¿Cuánto es el valor del límite acá? Un 1. Pero lo deja, ¿ya? Entonces, como es un 1, no va a afectar en nada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Esto quedó listo, ¿ya? Nos deshacemos de eso porque está multiplicando entonces por 1 la expresión, por lo tanto va a quedar tal cual. Ahora, esta expresión que nosotros dejamos acá, que en este caso vamos a tener menos ax más 2, que la sacamos como una constante adelante, menos ax más 2, tiene que, recuerden, y que lo vimos en el caso anterior, que tiene que quedarnos de esta forma, x menos a menor que el radio. Entonces tenemos que ponernos a trabajar en tratar de armar algo de este estilo, ¿ya? Recordar por si acaso que esta expresión tenemos que multiplicarla por lo que nos da el límite acá. Como nos dio 1, ya, es decir, de hecho acá lo voy a poner por 1, ya la expresión sigue siendo lo mismo. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que centrarnos nosotros?
en tratar de trabajar la expresión. Entonces, por ejemplo, acá nosotros, si yo trabajo esta expresión, me va a quedar menos ax menos 2, y recordar que, ¿se acuerdan que les dije que uno puede utilizar de base acá el 1, ¿cierto? Uno puede partir de base utilizando el 1. Entonces, siguiendo, digamos, la fórmula. Ahora, por ejemplo, como yo... Oh, shit, dame un segundo, se salió esto. Como yo apliqué valor absoluto, como esto tiene valor absoluto, aquí por primera vez van a ver que el valor absoluto sí sirve. Como tiene valor absoluto, ¿Alex? No sé si soy dime. solo yo, pero la pantalla está negra. No, sí, 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 se salió. Ah, ya. Ya, soy consciente. Eh, ¿Dónde dejé la hoja? Acá está. Dame un segundo, como que se mufó. Se mufó esta shit. Dame un segundito. Ya. Nosotros como llegamos a esta expresión de acá, ya, entonces nosotros ahora podríamos aplicar el valor absoluto y en este caso nos quedaría de forma positiva. Seguimos eso sí manteniendo los límites del valor absoluto para seguir, digamos, la forma que nos pide el ejercicio, es decir, ax más 2 menor que 1, ¿cierto? Y si ustedes se acuerdan, acá, nosotros teníamos que identificar, ¿se acuerdan que el enunciado del ejercicio nos decía que encontrar los valores de A para que la serie tenga radio de convergencia un medio? Es decir, que este valor que esté acá sea igual a un medio. Eso nos decía el enunciado, que el radio de convergencia fuera igual a un medio. No es que por si acaso acá yo tenga que escribir un medio, sino que tengo que tratar de ver qué valor tiene que tomar para que sea igual a un medio. Entonces, si yo observo esto acá, por conveniencia, lo que podría hacer yo acá es dividir toda la expresión en A. ¿Por qué? Porque me quedaría, en este lado, por ejemplo, me quedaría AX partido en A más 2 partido en A menor que 1 partido en A. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que si yo anulo, ¿cierto? Voy a poder anular la expresión acá. Anulo, anulo, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar X, ¿cierto? Me va a quedar X más 2A. Y por lo tanto, ¿cuánto tendría que valer el A para poder cumplir que el radio sea igual a un medio? ¿Cuánto tendría que valer el A? 2. 2. ¿Por qué va a ser 2? Porque así yo podría igualar esto y decir, claro, que esto fuese igual, para que esto fuera lo que está acá a la izquierda, fuese igual a un medio, ¿cierto? El A tendría que valer, ¿qué valor? 2. Por lo tanto, ahora, de hecho, como sé que A vale 2, que de hecho esa es la primera parte del ejercicio, encuentra los valores de A para que la serie tenga radio de convergencia. De hecho, ahí llegaríamos al final del ejercicio. Sin embargo, nosotros podemos trabajar un poco más esto, ¿cierto? Y decir, por ejemplo, acá si reemplazo, de hecho, hasta aquí llegaría el ejercicio. Pero también tenía una parte B, que le decía que era analizar el radio de convergencia. Entonces acá, si ustedes saben que es 2, entonces acá va a quedar X más 2, ¿el A cuánto vale? Dijimos que va a valer 2, menor que 1 partido en A, que es 2, ¿cierto? Por lo tanto acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar X más 1 menor en este caso que un medio. Por lo tanto, y nosotros dijimos que la forma, recuerden siempre, la forma del radio de potencia es X menos A menor que el radio. Por lo tanto, acá, para cumplir esto tendría que ser X menos 1, ¿cierto? Menor que el radio, que en este caso el radio va a ser un medio. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que el centro de convergencia va a estar en menos 1 y el radio, ¿cierto? Va a ser un medio. Es decir, en otras palabras, si aplicamos esto mismo acá, es decir, ¿cuál es mi centro acá? Mi centro es menos 1. Si yo, por ejemplo, sumo un medio, ¿cierto? Hacia la izquierda, me va a quedar en este caso equivalente a decir menos un medio, ¿ya? Y si sumo un medio hacia la derecha, ¿cierto? O le resto, entre comillas, va a ser menos 3 medios. Por lo tanto, en este caso, ¿cierto? El radio de convergencia
sería equivalente a decir, en este caso, que va desde aquí hasta acá, sería como menos 3 medios a menos 1 medio. Sin embargo, y de eso era la parte B del ejercicio, que la parte B del ejercicio decía, para él o los valores que de A encontrado en el ítem anterior, determine el intervalo de convergencia de mayor amplitud. Eso significa que ustedes, como ahora saben el intervalo de convergencia, ahora evalúen. ¿Se entiende? Es decir, ahora busquemos realmente cuál es el intervalo de convergencia. Es decir, si converge cuando toma menos 3 medios o si converge cuando toma menos 1 medio. Es decir, si es corchete abierto o corchete cerrado. ¿Se entiende, chiquillos, hasta acá? ¿Me van siguiendo? Llegó el demonio marxista. ¿Me van siguiendo, no? Por favor. El chat. Ah, ya. Entonces, vamos a... Se va entendiendo esto. Ya tenemos acá, encuentra los valores de A, se entendió esta parte, clarito, 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 clarito. Entonces ahora tenemos que analizar los rayos de convergencia. Entonces tenemos que pasar, ¿qué ocurre cuando, como ya sabemos que el A cuánto vale? El A es igual a 2. Y también tenemos que saber qué ocurre primero cuando X es igual, en este caso, a menos 3 medios. ¿Ya? Entonces, recordar que la serie, en este caso, era equivalente, la serie original, era equivalente, es decir, desde n igual a 0, ¿cierto? Al infinito, y nos decían que era menos 1 elevado a n, ¿cierto? Por ax más 2 elevado a n, partido en n cuadrado. Eso significa que yo voy a reemplazar los valores de a y x en la expresión. ¿Qué me va a dar en este caso? Por ejemplo, acá me va a quedar desde n igual a 0 al infinito, ¿cierto? Primero me va a quedar menos 1 elevado a n, por en este caso, ¿cuánto vale el a? El a vale 2 y el x vale menos 3 medios, ¿cierto? Que ahí vamos a poder anular algo, ¿cierto? Más 2 elevado a n, siguiendo la lógica, y todo esto partido en n al cuadrado. Si nosotros observamos esto, ¿cierto? Es decir, ¿qué hice yo recientemente? Reemplacé los valores de a y x para saber si convergen el valor cuando x igual a menos 3 medios, ¿cierto? Porque eso nos dio el radio de convergencia. Entonces, por ejemplo, acá me va a dar menos 1 elevado a n. Si yo me doy cuenta acá, ese 2 voy a poder cancelarlo y me va a quedar menos 3 más 2 me va a quedar menos 1 nuevamente por menos 1 elevado a n. Y todo eso partido en n al cuadrado. Lo cual acá, si sigo trabajando la expresión, me va a quedar desde n0, ¿cierto? Al infinito. Misma base, ¿cierto? Sumo los exponentes, que en este caso va a ser equivalente a decir 2n 2n. partido en n cuadrado, perfecto. Y en este caso, menos 1 elevado a 2n, ¿ya? Es lo mismo que yo estoy diciendo acá, n igual a 0, n infinito, menos 1 elevado a 2, equivalente a decir 1, ¿cierto? Mantengo el n, ¿cierto? Partido en este caso en n al cuadrado. Que en este caso, ¿qué expresión podría ser? ¿Qué tipo de serie? Tipo P podría ser. Tipo P. Hermosamente una serie P. Aunque arriba Hermosamente haya una- un n. Sí, aunque arriba haya un n. Es que 1 elevado a n, en este caso, si toma cualquier valor, va, si no me equivoco, equivalente a decir 1. Bueno, acá tengo que, es serie P, de hecho. Espera, acá hay algo que podríamos cancelar. No, se puede dejar como serie P. Es que creo que 1 elevado a n es 1, si no me equivoco. O se puede trabajar como 1. Pero en este caso, claro, como tenemos el n cuadrado abajo, ¿qué dice la serie P? Que si el P es mayor que 1, ¿qué ocurre? Converge. Y si se encuentra entre el 1 menor que P y el 0, ¿cierto? Diverge. En este caso, recuerden que el P se refiere al exponente del denominador. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto sería el P? El P es 2, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué ocurre acá en la serie? Converge, ¿cierto? Por lo tanto, en la serie... Ahí, se me O fue sea, es aquí. corchete cerrado. Corchete cerrado. Entonces acá, por lo tanto, diríamos, por lo tanto, la serie converge en menos 3 medios por criterio de la serie P. Por criterio de la serie P. Luego, por ejemplo, si ahora hacemos la prueba del otro,
igual son más larguitos. Ahora sería cuando X vale, bueno, cuando obviamente sigue valiendo, el A vale, sigue valiendo 2 obviamente, y el X ahora vale menos un medio, que era el otro lado del radio de convergencia. ¿Se acuerdan que acá dijimos primero estaba menos 3 medios y acá menos un medio? Y claro, como acá nos dio convergente, nosotros ahora el corchete va a ser cerradito, ¿ya? Al final vamos a trabajar eso. Entonces ahora, por ejemplo, hacemos lo mismo. Yo voy a reemplazar los valores más rápido ahora. Por ejemplo, voy a tener desde n igual a 5 al infinito, ¿cierto? De menos 1 elevado a n por 2 elevado a un medio por, perdón, más 2, ¿cierto? Elevado a n. Eso nos daba la expresión. Es menos Partido medio. en, gracias, partido en n cuadrado. Entonces, acá. Decía, estoy reemplazando igual que el caso anterior, solamente que acá reemplacé los valores de, en este caso sería menos un medio el x, que este es el x, recuerden que este era ax más 2. Entonces eso estoy reemplazando nuevo. Entonces acá, ¿qué nos va a dar? Tenemos, ¿por qué puse n5, n0? n0 al infinito, entonces acá nos va a dar menos 1 elevado a n, acá se va a cancelar, me va a quedar menos 1 más 2, que va a ser 1 positivo, 1 elevado a n. Y en este caso, ¿qué nos va a quedar partido en n cuadrado? Como tienen en este caso igual exponente, lo que se hace, dicen que igual exponente se multiplica las bases. Entonces nos va a quedar 1 por menos 1 elevado a n partido en n cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer acá? Estos criterios de la serie alternante. ¿Ya? ¿Por qué criterio de la serie alternante? Si ustedes observan, voy a hacerlo, voy a Ah, porque seguir así. podemos separar el menos uno y si sacamos el Sí, límite es cero y converge, ¿o no? sí, sí, qué Ya, crack. bacán. Ya. Entonces, acá va a ser la serie en este caso de n igual a 0 al infinito. Y claro, como es menos 1 elevado a n, saco el menos 1 elevado a n y lo dejo adelante por 1 partido en n al cuadrado. Entonces, claro, esa serie, si ustedes la observan, es serie alternante. El criterio de la serie alternante, entonces, en este caso, tenemos que identificar cuál es nuestro B sub n, que se dice, porque la serie alternante tiene primero esta parte sí o sí, y la otra parte se le conoce como el B sub n. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuál es nuestro B sub n? Obviamente que va a ser 1 partido en n al cuadrado. Y el B sub n más 1, ¿cierto? Va a ser equivalente a que acá le puse, en vez de n, pongamos n más 1 al cuadrado, ¿cierto? Lo que tiene que cumplirse, por ejemplo, acá la serie alternante, se supone, ¿cierto? Es que tiene que ser decreciente, el primero que tiene que ser decreciente. ¿Qué tiene que ser decreciente? En este caso, la función, el b sub n. Entonces, por ejemplo, el b sub n, recuerden que esto es lo mismo que digamos la función n igual a 1 partido en n cuadrado. Yo esta la voy a trabajar mejor como f de x, ¿ya? ¿Y cómo yo compruebo que algo es decreciente? Sacando la primera derivada de esta expresión. Si, por ejemplo, yo derivo esta expresión, la primera derivada de 1, sí, es lo mismo que mejor la trabaje como x elevado a menos 2, ¿cierto? Y esa derivada va a ser f de x igual a menos 2, x elevado, le resto 1, menos 3. En teoría va a ser equivalente a decir la primera derivada de x, de x, oye, qué feo el x. Va a ser equivalente a decir menos 2 partido en x al cubo, que eso es menor que 0 obviamente porque da negativo, porque aquí no tenemos un negativo, por lo tanto es decreciente, es decreciente. No sé si le habían dicho que esa es la forma de comprobar que es decreciente. Y la segunda parte, para saber si converge la serie alternante, el límite de n cuando tiende a 0 del valor acá que sería 1 partido en n al cuadrado. Que en este caso, ¿cuánto nos daría? 1 partido en infinito que es igual a 0. Y tiene que dar igual a 0. Por lo tanto, da igual a 0, da igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, se cumple el segundo criterio de la serie alternante. Por ¿Ahí el si límite alguien... se tiende a cero o al infinito? A 0. Ah, sí, 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 espérate, que ahí se me como que parece ese 0, sí te caché. Ahí sí. Déjame tratar de arreglarlo. Ahí sí. Ya, entonces acá, por ejemplo, por si alguien no lo recuerda, ¿dónde lo tengo? Momentos, serie alternante, ¿qué es la serie alternante?
Parece que reviso esto. A ver si le chunté. Sí, ahí está. Ya. Un poquito. Acá le escribimos la prueba de la serie alternante. Esto fue lo que aplicamos recién, chiquillos, por si alguien se perdió. La prueba de la serie alternante, una vez que nosotros identificamos, dice que es menos 1 elevado a n. No necesariamente, por si acaso, tiene que ser n más 1, puede ser solamente elevado a n, por un bn, como en este caso, menos 1 elevado a n. Entonces, acá yo lo que les decía, identificamos el b sub n, el b sub n corresponde a la otra parte, y el b sub n más 1 va a ser agregar una expresión acá. Entonces dice que esto que ven acá ustedes, que dice que es lo 1, significa que es decreciente en otras palabras. ¿Y cómo yo compruebo que algo es decreciente? Sacando la primera derivada y que la primera derivada sea negativa. Pero en este caso nos dio de esa forma. Por lo tanto, el primer paso se cumple. Y el segundo dice que el límite de b sub n, es decir, el límite de esta expresión, tiene que ser igual a 0, que se nos cumplió. Y dice entonces la serie alternante es convergente. Es decir, ¿qué podríamos decir acá? Por lo tanto, ahí se me perdió la cosa. Entonces, por lo tanto, la serie converge en menos un medio, ¿cierto? Por serie alternante, es decir, por el criterio de la serie alternante. Recuerden que siempre esas respuestas completitas por serie alternante, ¿cierto? ¿Qué significa? Que ¿cuál va a ser el radio de convergencia máximo? El radio de convergencia máximo, ¿cierto? De medio, ¿Cómo va de a ser? menos 3 medios a menos Corchete medio, cerrado. un corchete Bien. cerrado. Bien, a menos un medio. ¿Por qué? Porque ahora los dos valores nos dieron que convergían. Si convergen ambos, es el corchete cerrado. Es decir, lo que nosotros acá planteamos al principio como abierto, ahora lo comprobamos que estaba cerrado porque convergía tanto en este extremo como en este extremo de la serie. Es decir, que para que la serie converja, ¿cierto? Puede tomar esos dos extremos. Y con eso, chiquillos, estamos ready, ¿ya? Igual voy a ver si subo más ejercicios de esto para que les vaya ahí tutu bien, ¿ya? Y voy a ir tratar de corregir el de polares, ¿ya? Pero hicimos al menos dos de los otros contenidos más densos, creo yo. Ya, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, ustedes saben, me hablan nomás, la gran mayoría ya tiene mi número. Así que eso, ya que estén súper bien. Disfruten lo que queda de feriado. Sí, voy a subirla, obviamente. Sí, voy a subir la grabación apenas se convierta. Así va a estar en el canal de YouTube, ya para que lo tengan ahí de respaldo. Igual que voy a ver cómo les mando este documento, o en la descripción del video les voy a poner como un drive. Sí, eso voy a hacer, le voy a poner la descripción del video un drive para que lleguen a este documento, ¿ya? Eso, chiquillos, que estén súper bien. Cuídense, estamos hablando, que les vaya bacán, ¿ya? Chao, Alex. Chao, que Muchas estén gracias, bien. Alexiño. Chao, gracias. Chao, gracias. Cuídense. Chau. Chao, Camilito.